Me llamo Irene Olmedo y tengo 78 años. A estas alturas de la vida, una empieza a volverse invisible incluso antes de morir. Los médicos me hablan despacio. Los bancos me tratan como a una niña confundida. Y hasta los hijos que parí me miran como si yo hubiera sido una fase temporal de sus vidas. Algo necesario, pero ya superado. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que yo era el centro de una casa, de una historia, de una vida construida junto a León, mi esposo durante 54 años. A León lo conocí en la terminal de ómnibus de La Plata. Yo volvía de visitar a mi hermana enferma en Chivilcoy. Y él estaba en la fila de boletos con un abrigo demasiado grande para el otoño suave que teníamos ese año. Me preguntó la hora y terminó contándome que volvía del entierro de su madre. Me pareció una coincidencia triste pero íntima, como si ya compartiéramos un lenguaje de pérdidas. En menos de un año nos casamos. Nunca fuimos una pareja de grandes gestos. No había flores ni cenas caras, pero sí silencio compartido en la cocina, risas en la cama cuando los chicos dormían, y esa sensación de que uno podía envejecer sin miedo al lado del otro. Tuvimos 2 hijos, Rodrigo y Clara. Yo dejé mi empleo en la administración de la biblioteca municipal para criar a los niños. Y León, con su carácter tranquilo y sus manos siempre ocupadas en arreglar algo, se convirtió en una figura constante y sólida. A veces pienso que, mientras el mundo giraba cada vez más rápido, nosotros 2 nos mantuvimos quietos, como un farol viejo que sigue encendido a pesar del viento. Los años pasaron sin grandes tragedias hasta que León empezó a olvidarse de ciertas cosas. Primero fue el nombre del farmacéutico, después las llaves, luego el camino de regreso del club de jubilados. Lo llevé a ver médicos, especialistas, neurólogos. Todos decían lo mismo: deterioro cognitivo progresivo. Nunca le dije la palabra demencia, porque me parecía una traición nombrarla. Él no quería saber y yo no quería que supiera. Durante 4 años lo cuidé sola, día y noche, soportando sus momentos de furia, su confusión, su tristeza. Le leía cuentos que le gustaban de joven. Le ponía tangos los domingos y me aseguraba de que comiera caliente, aunque a veces no supiera ni qué estaba comiendo. Cuando Rodrigo insistió en contratar a una enfermera privada, Elsa, yo acepté porque mis rodillas ya no respondían como antes y porque temía caerme al cargarlo. Elsa tenía 30 y pico, siempre maquillada, siempre con su perfume de farmacia fina y una manera muy segura de moverse por la casa, como si hubiera vivido allí toda la vida. Al principio me pareció competente, hasta agradecí su presencia, pero con el tiempo noté que Elsa hablaba por mí cuando venían los médicos, que anotaba las citas en una agenda suya, que contestaba el teléfono de casa cuando llamaban mis nietos. Rodrigo le daba cada vez más autoridad. Decía que yo estaba agotada, que no podía con todo. Puede que fuera cierto, pero nunca me consultaban. Elsa empezó a acompañar a León al jardín, al consultorio, incluso a las comidas familiares. Se sentaba a su lado, le cortaba la carne, le limpiaba la boca. Yo quedaba al otro extremo de la mesa, con mi taza de té tibio, sonriendo para no llorar. Lo que más me dolió fue que León, en sus momentos de lucidez, la llamara por mi nombre. Decía Irene y la miraba a ella. Clara se casó y se fue a vivir a Córdoba. Rodrigo, por su parte, empezó a hablar como si Elsa fuera parte de la familia. León necesita tranquilidad, decía, y Elsa lo entiende como nadie. Nunca me preguntó si yo lo entendía. La última semana antes de su muerte, Elsa dormía en la habitación con él. Yo me quedé en el cuarto de huéspedes. No por decisión mía.
Rodrigo había cambiado la cerradura de nuestra puerta matrimonial con la excusa de preservar el descanso de papá. Me dieron una cama dura, una lámpara sin bombilla y el mensaje implícito de que yo estorbaba. La noche que murió, ni siquiera me despertaron. Elsa fue quien llamó al médico. Elsa fue quien firmó el parte de defunción. Elsa fue quien, al parecer, eligió la funeraria. Me enteré a las 8 de la mañana por un mensaje de voz de Rodrigo. «Mamá, ya está. Papá se fue tranquilo. Elsa se encargó de todo. El velorio es hoy a las 3. En Salones Alborada. Espero que puedas venir». Esa fue toda la información, sin abrazo, sin tono cálido. Solo una agenda cerrada y ejecutada. Me vestí sola, con el mismo traje gris que usé cuando enterramos a mi hermana. Me puse el perfume que a León le gustaba, el que decía que olía a jardín después de la lluvia. Al salir, miré su silla vacía en el comedor, su vaso aún en la repisa. Caminé hasta la parada del colectivo porque Rodrigo no ofreció buscarme. Al llegar a la funeraria, me topé con una recepcionista que me pidió identificación y luego me miró como si no estuviera en la lista. ¿Dijo que es la señora Olmedo? Lo lamento. Me dijeron que solo familia directa. Mi voz tembló cuando respondí. Yo soy su esposa. La muchacha bajó la mirada, pidió disculpas y me dejó pasar con visible incomodidad. Ya dentro, descubrí que había montado una sala con flores blancas, un retrato enorme de León y una cinta que decía: «Con amor eterno, de tus hijos y Elsa». No había ni una sola mención a mí. Nadie me saludó al entrar. Algunos de los conocidos fingieron no verme. Otros me miraron con lástima. Rodrigo me hizo un gesto desde lejos, como si yo fuera una vecina lejana. Elsa estaba sentada al lado del ataúd, con un pañuelo blanco y los ojos rojos. Clara aún no había llegado. Me senté en la última fila. Ni siquiera había reservado un asiento en la fila familiar. Me senté derecha, con las manos sobre el regazo, sintiendo que algo dentro de mí se desgajaba. Me echaron del velorio de mi propio esposo sin necesidad de empujarme, porque a veces la expulsión se hace en silencio, con omisiones, con olvido deliberado. Pero aún no sabían que León me había dejado algo más que memorias. Aún no sabían que esa lápida no se quedaría con ese nombre. Nunca imaginé que sería tratada como una intrusa en la despedida de la persona con la que compartí más de medio siglo de vida. Uno espera ciertas formas, ciertas cortesías incluso en medio del duelo. Pero lo que viví esa tarde superó cualquier límite de desconsideración. Al llegar al salón velatorio, la primera impresión que tuve fue la del frío. No el de la temperatura, sino ese otro, el social. El que se mete bajo la piel y hace que te sientas como una desconocida en tu propia historia. Me recibieron con una mirada incómoda y una hoja en la que mi nombre, supuestamente, no figuraba. Tras varios segundos de vacilación, una joven me permitió el ingreso murmurando algo así como: «Pase, pero por favor discreción». Como si yo fuese una figura controversial o una presencia indebida. Crucé la sala en silencio, observando los arreglos florales, los retratos cuidadosamente seleccionados, la música suave que salía de unos altavoces invisibles. Y allí estaba él, mi León, dentro de un ataúd que parecía excesivamente moderno, rodeado de gente que hablaba bajo y vestía de manera impecable. Vi a mi hijo Rodrigo conversando animadamente con un grupo de hombres que no conocía, y a Elsa, vestida de negro riguroso, sentada al lado del féretro, secándose una lágrima con un pañuelo blanco bordado, que juraría no era suyo. Cuando nuestros ojos se cruzaron,
Bajó la mirada como quien teme ser descubierta en pleno acto de usurpación. Yo no hice ningún gesto. Me limité a buscar un asiento. No encontré ninguno reservado para mí, ninguna señal de que yo era algo más que una asistente eventual. Finalmente me senté al fondo, junto a una pareja mayor que murmuraba entre sí sin notar siquiera que estaban a mi lado. Pasaron los minutos y Clara llegó apurada desde Córdoba. Apenas me vio. Corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza y, con los ojos llenos de sorpresa, susurró: «Mamá, ¿por qué estás aquí atrás? ¿No te dejaron sentarte adelante?» No supe qué contestar. Solo le acaricié el brazo y le dije que no hacía falta, que lo importante era que estábamos allí para despedirlo. Pero Clara entendió de inmediato. Su mirada se deslizó hacia Elsa, luego hacia Rodrigo, y apretó los labios como quien contiene una rabia ancestral. Fue entonces cuando noté el detalle que terminaría por romper algo dentro de mí. La placa temporal del féretro, esa pequeña lámina metálica donde suele inscribirse el nombre del difunto, sus años vividos y alguna frase de homenaje. En esta decía: «León Olmedo, amado padre, compañero de Elsa». No supe cuánto tiempo estuve leyendo y releyendo esa frase. Me costaba creer lo que veía. No solo me habían dejado fuera del núcleo familiar durante el velorio, no solo me habían relegado al rincón más alejado de la sala, ahora también me borraban de la historia. Me levanté con lentitud, caminé hacia Rodrigo y le toqué el brazo. Él tardó en darse vuelta. Cuando lo hizo, su expresión fue la de alguien que encuentra a una presencia inconveniente en medio de una reunión importante. «Mamá, no deberías acercarte tanto. Hay gente importante acá», dijo en voz baja, como si estuviera más preocupado por las apariencias que por mi dolor. «¿Quién aprobó la frase de la placa?», pregunté sin rodeos, con la garganta tensa y la voz firme. Rodrigo me miró sin disimular la impaciencia. «Elsa lo resolvió todo con la funeraria. Estaba contigo en los últimos días, mamá. Fue quien realmente estuvo. Vos ya estabas muy ausente». Esa última palabra me atravesó. Ausente, como si años de cuidar a León, noches sin dormir, comidas tibias servidas con manos temblorosas, conversaciones en voz baja para calmarlo cuando el mundo se le hacía extraño, como si todo eso hubiera sido irrelevante, insuficiente, como si mi presencia solo hubiese sido decorativa. «Yo soy su esposa», dije. «Estuve con él desde antes que nacieras. ¿Cómo permitiste esto?» Rodrigo se encogió de hombros y apartó la mirada. «No es momento de discutir, mamá. Lo importante es despedirlo en paz. Elsa quiso rendirle un homenaje y no me pareció mal. Él la quería mucho. Me quedé allí, de pie, sintiéndome de pronto enormemente vieja, como si la espalda se me encorvara no por los años, sino por el desprecio acumulado. Me alejé sin decir más. Volví a mi asiento en el fondo, sentándome con un cuidado excesivo, como si el cuerpo tuviera que protegerse no de una caída física, sino del derrumbe emocional que se avecinaba. Clara se acercó, indignada. «Voy a hablar con Rodrigo. Esto no puede ser. Vos sos la viuda, mamá, no Elsa. ¿Qué están haciendo?» Le pedí que no hiciera nada, al menos no por ahora. No quería escenas. No quería más heridas abiertas en una sala que ya olía a traición. El sacerdote que había sido convocado comenzó con unas palabras solemnes. Habló de León como un hombre comprometido,
cariñoso, entregado a su familia. Mencionó su etapa final con una sensibilidad casi poética y agradeció a quienes lo acompañaron hasta el último aliento, en especial a Elsa, su cuidadora incansable. No tuvo una sola mención a su esposa, a la mujer que lo acompañó en cada caída, en cada hospitalización, en cada factura pagada con esfuerzo, en cada celebración simple y callada. Sentí que los rostros que me rodeaban comenzaban a borrarse, que el sonido se alejaba, que solo quedaba una imagen fija, la del nombre mal inscrito, la del tributo equivocado. Al final del velorio, Rodrigo se acercó para pedirme que no fuera al entierro. Dijo que era mejor así, que las cosas estaban muy tensas y que Elsa se pondría muy mal si sentía hostilidad. Hostilidad. Esa era la palabra que usaban para referirse a mi dolor, a mi presencia, a mi mera existencia. No respondí. Simplemente tomé mi bolso, saludé a Clara con un beso en la frente y me fui. Caminé sola hasta la esquina, con la cabeza alta y el corazón hecho trizas. En el colectivo de regreso, mientras las luces de la ciudad parpadeaban detrás de las ventanas empañadas, supe lo que tenía que hacer. León había firmado, 2 años antes, una actualización de nuestro testamento. En ella, especificaba su deseo de ser enterrado junto a mí, bajo un epitafio que él mismo había redactado. Lo habíamos hecho juntos, una tarde de invierno, sentados en la mesa de la cocina. Él, con su letra temblorosa, escribió: «Aquí descansa León Olmedo, esposo de Irene, compañero de toda una vida. Que el amor no se borre con la muerte». Guardé ese documento en una caja de lata, junto con otras memorias importantes. Nadie sabía de su existencia. Nadie, excepto yo. Al llegar a casa, lo busqué, lo saqué del sobre amarillento y llamé al abogado que había gestionado nuestros papeles. Cuando respondió, solo dije: «Se le equivocaron de nombre en la lápida. Vamos a corregirlo esta noche». El silencio al otro lado fue breve, casi reverencial. «Lo haré posible», respondió él. Y colgué, sabiendo que no había marcha atrás. No podía cambiar lo que había sucedido. No podía obligar a mis hijos a verme. Pero sí podía devolverle a León su verdadera historia, su verdad compartida. Podía recuperar, aunque fuera por una noche, el lugar que me había sido arrebatado. Aquel viaje de vuelta a casa fue probablemente el trayecto más largo de toda mi vida, a pesar de que solo duró 40 minutos. No sé si era la lentitud del colectivo, la oscuridad de la ciudad, o el hecho de que cada minuto me pesaba el doble dentro del pecho. A mi alrededor, las luces de la ciudad iban perdiendo intensidad, no por la hora, sino porque algo en mí ya no brillaba. Sentía un silencio distinto, no el que se agradece después del ruido, sino el otro, el que se instala cuando ya no queda nada que decir. Llevaba el bolso apretado contra el regazo, con la misma mano que sostenía, a la vez, mi propia dignidad. Esa noche no lloré. No era tiempo de lágrimas. Era tiempo de recordar. Mientras la ciudad pasaba como una secuencia difusa por la ventanilla, repasé sin querer todos los años junto a León. Recordé nuestras primeras tardes tomando mate en la plaza, nuestras peleas pequeñas por quién sacaba la basura, los partos que atravesamos juntos, los silencios prolongados de la vejez que se llenaban con miradas. Pensé en su risa sin dientes, en el modo torpe en que buscaba mi mano en las noches de insomnio, en cómo decía «mi chica», incluso cuando ya teníamos nietos. Lo pensé con furia, porque su último día en este mundo había sido diseñado por otros, habitado por otras manos, hablado por otras voces.
yo había sido borrada. No solo del velorio, sino del relato completo de su muerte. Su vida se había partido en dos. La parte compartida conmigo y la parte usurpada por Elsa y los hijos que un día decidieron que ya no era útil, que ya no importaba. Al llegar a casa, el departamento estaba en penumbra. No encendí las luces. Caminé despacio por el pasillo, como tanteando una casa ajena, aunque todo allí era mío. La radio vieja en la cocina aún tenía la antena torcida. La taza de león seguía en la repisa con restos de té seco en el fondo, y su campera colgaba del respaldo de la silla como si en cualquier momento fuera a salir a comprar el diario. Me senté en su silla, en silencio, como se sienta una viuda cuando ya no hay testigos. No encendí televisión, ni música, ni teléfono. Solo estuve, en algún momento de la noche, sin decidirlo del todo, me levanté y fui al cuarto donde guardábamos los documentos importantes. Allí estaba, como siempre, la caja azul con flores de esmalte en la tapa, que habíamos comprado juntos en San Antonio de Areco. Una de esas tardes de paseo que solíamos darnos cuando aún nos sentíamos jóvenes. Dentro estaba el sobre con la copia del testamento actualizado, con la cláusula especial sobre el epitafio, la disposición legal de entierro y un breve párrafo escrito de puño y letra por él, que decía: «Si algo me pasara, que no se olviden de que mi vida fue con vos, Irene. Que nadie invente otra historia. Que te lo digan con flores si yo ya no puedo». Esa línea final me desgarró como pocas cosas. Porque eso era exactamente lo que estaban haciendo. Inventando otra historia. Decidí que no permitiría que eso ocurriera. No con él. No conmigo. A la mañana siguiente, apenas clareó el cielo, llamé al despacho de abogados donde trabajaba el doctor Santini, el mismo que había redactado nuestro testamento hacía casi 2 años. Su secretaria, que me conocía de voz, me pasó directamente. Yo solo dije: «El velorio fue anoche. Hoy lo entierran. Usaron otra lápida. Necesito que usted actúe antes de las 12 del mediodía». Santini no hizo preguntas. Solo dijo que necesitaba escanearle el documento y que prepararía la orden. 1 hora después, yo estaba en la sede del cementerio, con el papel en la mano, vestida de gris como la noche anterior, explicando a un administrativo muy joven que la inscripción colocada era inválida y contraria a la voluntad escrita del difunto. El joven me pidió paciencia. Dijo que debía hablar con su superior. Llamaron a una señora de gesto adusto, que revisó el documento con atención y, tras algunos murmullos, simplemente asintió. «El cambio se hará esta noche, pero debe comprender que generará molestias». Asentí sin decir palabra. No era momento de discursos. Lo único que importaba era que su nombre, su historia, su verdad, quedaran grabadas como correspondía. Salí de allí con un peso menos. 1, apenas 1. Pero había tantos otros. El mayor era la certeza de que mis propios hijos habían contribuido activamente a mi desaparición simbólica. No solo no me defendieron, lo avalaron. Esa tarde no fui al entierro. Me quedé en casa, sentada frente al viejo televisor apagado, imaginando la escena. El ataúd descendiendo en la tierra húmeda, las flores falsas de Elsa sobre la tapa, las lágrimas cuidadosamente distribuidas, los discursos llenos de frases vacías. Nadie leería la inscripción esa mañana. La verdadera se colocaría de noche, cuando ya no quedaran ojos ni cámaras. Y así debía ser. La memoria de los dos, preservada en la intimidad, como toda nuestra vida. Esa misma noche, después de la cena,
Preparé una bolsa pequeña y fui a visitar a mi amiga Magdalena, que vivía a 2 calles de allí. Nos conocíamos desde el secundario. Ella me recibió con una expresión mezcla de sorpresa y ternura, y no hizo preguntas. Me dio té caliente, me ofreció una manta y me dejó hablar. Le conté todo, desde el momento en que Elsa entró a mi casa hasta la frase en la placa, pasando por la indiferencia de mis hijos, los gestos pequeños que me desplazaron de mi rol, las decisiones tomadas sin mi voz. Ella no interrumpió, solo escuchó, y al final me dijo algo que no olvidaré jamás. Te querían callada, invisible y agradecida. Y hoy los obligaste a recordar que todavía estás viva. Me fui con esa frase colgando dentro de mí como un estandarte. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque había encontrado un lugar donde no tenía que justificar mi presencia. A la mañana siguiente, cuando abrí mi celular, vi que tenía más de 20 llamadas perdidas de números conocidos. Mensajes de voz de Rodrigo, de su esposa, incluso uno breve y confuso de Elsa. Ninguno contenía disculpas, solo desconcierto. ¿Sabes algo de la lápida?, decía uno. ¿Fuiste vos? ¿Qué hiciste, mamá?, decía otro. Escuché todos en silencio, con la taza de té entre las manos. Por primera vez, sus voces me sonaban lejanas, irrelevantes, como si hablaran desde otra dimensión. A las 10 recibí una foto de la lápida nueva. Ya estaba puesta. En mármol blanco, con letras grabadas en dorado, se leía: León Olmedo, esposo de Irene, compañero de toda una vida. Que el amor no se borre con la muerte. No contesté. Solo la guardé. Más tarde, cuando salí a comprar pan, pasé por una librería y pedí que imprimieran la imagen. Pedí 3 copias. Una para guardarla en la caja azul. Otra para enmarcar. Y la última para enviársela por correo postal a mi nieta mayor, quien me había escrito la noche anterior con un breve mensaje. «Abuela, ¿por qué no estabas en la primera fila?» «Porque, mi amor, les dejé pensar que yo me había ido. Pero ahora saben que no». El cambio en la lápida fue apenas el primer movimiento. No lo había planeado como una venganza, ni siquiera como una advertencia. Fue, más bien, un acto de justicia íntima, algo que le debía a León, a nuestra historia, a mi propio nombre. Pero, como ocurre a veces con los actos más silenciosos, su eco fue mucho más estruendoso del que habría causado cualquier grito. Durante los días que siguieron, el teléfono no dejó de sonar. Primero fueron llamadas vacilantes, casi inquisitivas. Después llegaron los reproches disfrazados de preocupación. Rodrigo, mi hijo mayor, fue el más insistente. Alternaba entre el tono autoritario que usaba en su trabajo y una falsa compasión que nunca le creí. «Mamá, esto nos expone. Fue una decisión unilateral. No se manejan así las cosas. Podrías habernos consultado, podrías haber hablado con Elsa directamente. Ella está devastada». Yo escuchaba sin responder, como si sus palabras fueran ruido blanco que se disolvía al final de cada frase. Elsa, por su parte, no me llamó, pero envió una carta. Una carta escrita a mano, en una hoja con flores de lavanda en los bordes. En ella, con una caligrafía prolija, decía: «Irene, no quise faltarte el respeto. Yo cuidé a León como si fuera de mi familia. Él me confió cosas que quizás no llegó a compartir contigo. Lamento que te hayas sentido excluida,
pero muchas de sus decisiones en el último tiempo fueron propias. Él me quería, a su manera. No había, solo sus iniciales. Cuando terminé de leerla, sentí una mezcla de indignación y lástima. Indignación porque intentaba reescribir una historia que no le pertenecía. Lástima porque, a pesar de todo, no entendía que su lugar en la vida de León fue circunstancial, un fragmento, mientras que el mío fue el tejido entero. Guardé la carta en el cajón de los manteles, junto con otros recuerdos que prefiero no ver demasiado seguido. Decidí no responder. No valía la pena abrir otro frente. Yo ya había dicho lo que necesitaba decir. Lo había dicho con mármol y letras doradas. A pesar del revuelo, hubo un momento en que el teléfono dejó de sonar. El silencio volvió, y con él, la posibilidad de pensar sin interferencias. Fue entonces cuando empecé a sentir algo que no esperaba. Una claridad nueva. Una suerte de fuerza callada, como si de pronto me recordara quién era. Pasé las tardes reorganizando la casa. No con tristeza, sino con propósito. Saqué de los armarios ropa que ya no me representaba. Puse flores en la ventana. Tiré cartas viejas que solo traían sombra. Me deshice de los frascos de medicamentos vencidos, de los jarros sin asa, de los platos huérfanos. Por primera vez en años, respiré sin la sensación de estar esperando algo que nunca llegaría. Una mañana, al abrir el ropero de León, encontré su saco de lana gris, ese que usaba cada invierno, con los codos gastados y el olor persistente a su colonia de siempre. Me lo probé. Me quedaba grande, claro. Pero el peso sobre mis hombros no era opresivo, sino reconfortante. Caminé por la casa con ese saco puesto, sintiendo que me abrazaba desde otro plano. Me senté en su silla, con una taza de café entre las manos, y miré por la ventana. Afuera, el mundo seguía girando, impasible, pero adentro, en mi pequeño universo, todo había cambiado. Decidí escribir una carta. No para Elsa, ni para Rodrigo, ni siquiera para León. Una carta para mí. Una declaración de principios. En ella puse cosas que no había dicho en voz alta, que me dolía la ingratitud. Sí, que había noches en que me despertaba llorando en silencio. También. Pero sobre todo, que había sobrevivido. Que había encontrado, entre los escombros de la exclusión, una semilla de sentido. Escribí que no era una mujer rota, sino una mujer herida que había aprendido a caminar sobre su propio dolor, sin dejar de mirar al frente. Esa carta no la envié a nadie. La guardé en la caja azul, junto al testamento, y la copia de la lápida. Quizás un día alguien la encuentre. Quizás no. Pero estaba allí, y con eso bastaba. Los días pasaban y Clara, mi hija menor, comenzó a visitarme más seguido. Llegaba sin previo aviso, con una bolsa de facturas y el ceño fruncido. Se sentaba a mi lado, me preguntaba cómo estaba, y escuchaba sin interrumpir. En una de esas visitas, me dijo algo que me quedó dando vueltas. Mamá, no sé qué pasó exactamente entre vos y Rodrigo, pero lo que hiciste fue necesario. Alguien tenía que recordarles que todavía sos vos, que no sos una figura decorativa, que no estás para calentar sillas en los rincones. Le sonreí con gratitud, no porque necesitara aprobación, sino porque me aliviaba saber que alguien, al menos una persona, había entendido. En una de esas charlas, Clara me preguntó si tenía pensado vender el departamento. Me sorprendió la pregunta. Nunca había considerado esa opción.
pero ella lo dijo con suavidad. No porque debas irte. Al contrario. Pero tal vez, si vendes, podrías mudarte a un lugar con jardín o cerca de algún club donde haya actividades. Te vendría bien estar entre gente que te vea. Gente que no te recuerde por lo que fuiste, sino por lo que sos ahora. Me pareció una idea extraña, pero no descabellada. Durante años había vivido como la sombra de León, y después, como la sombra de la madre que fui. ¿Qué pasaría si me convirtiera en otra cosa? ¿En alguien más que recuerdos y rutinas? Esa noche me acosté con una pregunta clavada en la espalda. ¿Quién soy ahora que nadie me necesita? La respuesta no vino rápido, pero vino. Unos días después, recibí una visita inesperada. Era Matías, el nieto mayor de Rodrigo. 20 años, flaco, con cara de no dormir mucho y una mochila llena de libros. Me abrazó como hacía años no lo hacía, y se quedó en el comedor, revolviendo la taza de café sin azúcar. Abuela, vine porque necesitaba verte. Papá está como loco con lo de la lápida. Dice que fue una humillación pública, que lo dejaste mal parado frente a la familia de Elsa. Pero yo no vine por eso. Lo miré con atención. Había algo en su voz que no era solo curiosidad. Era respeto. Quería decirte que estuve leyendo tus diarios. Continuó. Los que tenías guardados en la biblioteca. Mamá me los mostró por accidente cuando buscábamos una guía telefónica. Me tensé. Nunca quise que nadie leyera mis diarios. Pero Matías siguió hablando, sin notar mi incomodidad. Abuela, no sabía todo lo que habías hecho por papá. Cómo te levantabas a las 5 para plancharle el uniforme del colegio. Cómo vendiste tus alianzas para que él pudiera estudiar en Buenos Aires. Nunca dijo nada de eso. Nunca te lo reconoció. Y yo necesitaba decírtelo. Gracias. Por él. Por mí. Por todos. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloré. Me limité a tocarle la mano y a sentir. No necesitaba más. Esa tarde, cuando se fue, entendí que algo había cambiado. Ya no estaba sola. O quizás sí, pero no de la misma manera. Ya no era invisible. Al menos no para todos. Esa noche saqué de un cajón un cuaderno nuevo. En la tapa escribí lo que sigue. Y en la primera página anoté una frase. No soy lo que quedó. Soy lo que sigue caminando. El día que ella cruzó la puerta de la residencia por segunda vez, ya no traía flores ni pasteles como en las visitas anteriores. Esta vez su mirada era otra. Su caminar más firme, aunque lleno de una rabia contenida. Me encontró sentada junto a la ventana, observando a un colibrí que cada mañana visitaba la bugambilia en el patio interno. No dijo «hola», no me preguntó cómo me sentía, no comentó sobre el clima o los niños, solo cerró la puerta con un golpe seco y se quedó de pie frente a mí, cruzada de brazos, los ojos centelleando como si llevara horas ensayando aquel enfrentamiento. «¿Qué hiciste?», escupió entre dientes, y supe que el momento había llegado. Levanté la mirada lentamente, con la serenidad de quien ya ha llorado todas sus lágrimas, y respondí con voz baja pero firme. «Lo que tenía que hacer». Milén comenzó a hablar atropelladamente, enumerando cada paso que había dado desde que recibió. La notificación de la venta de la casa. Habló de llamadas frenéticas a abogados, de correos no respondidos, de intentos de detener el proceso. Su marido, Trenton,
Había gritado tanto por teléfono que incluso el agente inmobiliario había colgado sin darle una explicación. «No puedes hacernos esto», decía ella una y otra vez, como si la casa que fue mía por más de 40 años le perteneciera por derecho divino. «No te das cuenta de lo que has hecho. Nos dejaste sin hogar». Sentí un impulso de reír ante la ironía, pero me contuve. En lugar de eso, cerré los ojos un instante y respiré hondo antes de decir: «No los dejé sin hogar. Les recordé que nunca fue suyo». La furia en su rostro se transformó en algo más oscuro, más inquietante. Dio un paso hacia mí, como si fueran a arrebatarme algo físicamente, pero se contuvo. Se dejó caer en la silla de visitas, esa de plástico rígido que siempre chirriaba. Se llevó las manos a la cara y murmuró: «¿Cómo pudiste?». Le respondí con palabras que llevaba semanas ensayando. «¿Cómo pudiste tú, Melanie? ¿Cómo pudiste firmar esos papeles? ¿Cómo pudiste decir que estaba confundida? ¿Cómo pudiste tomar mi casa, mis cosas, mi vida, y meterme aquí como si fuera basura vieja?». Al principio no dijo nada, solo me miró con una mezcla de vergüenza y desprecio. Luego se puso de pie bruscamente. «Yo hice lo mejor para ti. No podías seguir viviendo sola. Lo hice por tu seguridad, por tu bienestar». «No», repliqué sin levantar la voz. «Lo hiciste por conveniencia, porque la casa era grande y bonita, porque Trenton quería un despacho y los niños una sala de juegos, porque era más fácil esconderme aquí que confrontar tu propia culpa. Lo que vino después fue un desfile de excusas, que estaba estresada, que el trabajo, que los niños, que el médico había dicho». Le recordé que aquel médico era el golfista amigo de su esposo que me había visto 10 minutos. Le pregunté cuándo fue la última vez que se había detenido a mirarme realmente. Cuando la interrumpí con esa pregunta, se quedó en silencio, clavada en el suelo, sin saber qué decir. Entonces le conté lo que ella ya temía. La casa se había vendido, oficialmente. Que un fondo de vivienda comunitaria la había comprado y sería destinada a mujeres mayores sin recursos. Que nadie sería desalojado a la fuerza, pero tendrían que abandonar el inmueble en 30 días, y que el nuevo propietario ya había dejado instrucciones de retirar todo el mobiliario, salvo aquellos objetos identificados como personales. Ahí fue cuando su rostro se descompuso por completo. Empezó a hablar atropelladamente sobre abogados, sobre apelaciones, sobre cómo esto no se iba a quedar así. Yo la dejé hablar. La escuché con la paciencia de quien sabe que ninguna de esas palabras tiene poder real. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, le dije: «¿Sabes qué me dolió más, Melanie? No fue la casa. No fue este lugar. Fue que nunca preguntaste si estaba bien. Que cuando caí al suelo, lo primero que pensaste fue en las escrituras, no en mis huesos». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por un instante, creí que iba a pedir perdón. Pero en lugar de eso, volvió a la carga. «¿Te vas a quedar sola, sin familia? ¿Eso es lo que quieres?». Me levanté, con esfuerzo, sí, pero sin ayuda, y caminé hasta el espejo del lavabo que había en la esquina del cuarto. Me miré por un segundo. El rostro que me devolvió la mirada estaba marcado por los años, por la decepción, por el cansancio. Pero también había algo nuevo, una determinación que no había visto en mucho tiempo. Me volví hacia ella y dije: «He estado sola mucho antes de que me encerraras aquí. Pero ahora, por fin, estoy conmigo misma». No hubo gritos ni portazos al salir.
solo el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. Una enfermera pasó unos minutos después y comentó que la visita se había ido sin saludar al personal. No me sorprendió. Aquella noche no dormí mucho. En lugar de eso, escribí. Redacté cartas, una para la administración de la residencia, solicitando una reunión para revisar mi estado de internación. Otra para el abogado Mark, actualizando los documentos del testamento. Y una más, para Eva, la hija de Trenton, la única que alguna vez me miró con ternura. En ella le explicaba todo: la venta, la decisión, la razón. Porque Eva, aunque joven, tenía ojos que veían. En los días siguientes los efectos del enfrentamiento se sintieron como ondas tras una piedra lanzada al estanque. Melanie dejó de contestar mis mensajes. Trenton me envió un correo escueto donde me acusaba de crueldad y deslealtad. Las llamadas del abogado de ellos fueron remitidas a Mark, que se encargó de todo con una frialdad impecable. Me sentí como si por primera vez en años alguien estuviera de mi lado. Pero lo más sorprendente ocurrió una tarde, cuando estaba sentada en el jardín de la residencia, leyendo un viejo libro de Agatha Christie. Eva se acercó, tímida, con un pequeño ramo de flores silvestres en la mano. «Hola, abuela», dijo. Me costó contener las lágrimas. Me senté derecha y le hice un gesto para que se sentara a mi lado. Charlamos largo rato. Le conté la historia del jardín que Edward y yo cultivamos. Le hablé del colibrí que venía cada mañana. Le conté cómo conocí a su abuelo. Eva escuchaba como si cada palabra fuera un tesoro. Y entonces, sin que yo se lo pidiera, dijo: «No sé por qué mamá hizo lo que hizo, pero yo sí te quiero, abuela, y no creo que esté bien lo que te hicieron». Le tomé la mano. Pequeña, tibia, honesta. En ese instante supe que no estaba completamente sola, que mi legado no era la casa, ni las cosas, ni siquiera el dinero. Era la semilla de honestidad y fuerza que, de alguna manera, había brotado en ella. Aquella noche escribí una última carta. Esta vez no para enviar, sino para guardar. Era una carta para mí misma, para recordarme que aún quedaban capítulos por escribir. Que lo que comenzó como un final podía ser, también, un nuevo comienzo. La mañana en que firmé el acta final de traspaso, no hubo aplausos, ni testigos festivos, ni lágrimas solemnes. Solo estábamos yo, el doctor Santini, y un funcionario de rostro apagado que parecía más interesado en su reloj que en el acto que estaba presenciando. El aire en la oficina olía a papel envejecido y café recalentado, pero a mí me supo a justicia, a algo que tenía que suceder sin pompas, porque las verdaderas victorias, rara vez, hacen ruido. Firmé con mano firme, sin titubeos, con la misma caligrafía que durante años usé para escribir dedicatorias en los libros de la biblioteca. Cuando terminé, Santini me miró con un leve gesto de aprobación, como quien presencia la conclusión de un largo y difícil capítulo. Me ofreció llevarme de regreso, pero rechacé la oferta. Quería caminar, aunque fuera despacio. El otoño había comenzado a dorar los árboles de la avenida, y el aire fresco me ayudaba a pensar. No volví directamente a la residencia. Me detuve en una confitería que solíamos frecuentar con León. Pedí un café negro y una media luna, como hacíamos en nuestros años de jubilados tranquilos, cuando las únicas urgencias eran los turnos médicos y los cumpleaños de los nietos. Sentada junto a la ventana, vi pasar la vida con otra mirada. Ya no era la mujer desbordada por la traición, sino alguien que había logrado abrirse paso entre la maleza del abandono.
Me permití el lujo de recordar sin dolor, de agradecer sin resentimiento. Allí, entre sorbo y sorbo, entendí que algo en mí había vuelto a su lugar. Esa tarde, de regreso en la residencia, me encontré con Lidia, la enfermera de turno, quien se acercó con una mezcla de curiosidad y respeto. Le llegó esto, dijo extendiéndome un sobre blanco sin remitente. Lo abrí con cuidado. Era una carta escrita a mano por Trenton. No lo esperaba. En ella, sin rodeos, me acusaba de haber destruido a su familia, de haber manipulado a Eva, de haber sembrado discordia. Pero lo que más me impactó no fue el contenido, sino el tono. No había un solo signo de reconocimiento, ni una pizca de arrepentimiento. Solo un hombre herido en su orgullo, incapaz de comprender que no todo le pertenece. Rompí la carta en pedazos pequeños, uno por uno, como si al hacerlo destruyera también esa parte de mi pasado. Luego fui hasta el buzón y envié el sobre que había preparado días antes, mi testamento actualizado. En él, por primera vez, excluí a mi hija Melanie de cualquier herencia futura. Lo había meditado largamente. No lo hice por rencor. Lo hice porque entendí, después de todo, que había cosas que no se reparan, vínculos que una vez torcidos ya no vuelven a su forma original. En cambio, dejé establecido que Eva recibiría mis libros, mis fotografías y una pequeña suma para que, cuando fuera mayor, pudiera viajar y descubrir el mundo con ojos propios. No era mucho, pero era lo que tenía. Y sobre todo, era un gesto de fe. Cuando Santini recibió copia del documento, me llamó para asegurarse de que no era una decisión impulsiva. ¿Estás segura, señora Olmedo?, me preguntó con la cortesía de quien se sabe frente a una elección definitiva. Más que nunca, respondí. Esa noche llovió como no llovía desde hacía semanas. El sonido del agua golpeando el techo me arrulló como en mi infancia, y por primera vez en mucho tiempo dormí sin interrupciones. Al despertar, supe que había llegado el momento de irme. Ya no necesitaba estar allí, encerrada entre paredes ajenas, vigilada por enfermeras que, aunque amables, no eran familia. Había comenzado los trámites con Lidia y el director del centro para ser dada de alta. El doctor certificó que mi recuperación era satisfactoria, que podía vivir sola nuevamente. Cuando me lo dijo, sonrió y añadió: «Pocas veces veo este tipo de determinación en una paciente de su edad». No respondí. No hacía falta. En el fondo, siempre supe que volvería a caminar libre. La residencia organizó una pequeña despedida sin adornos ni discursos. Algunas compañeras me abrazaron con ternura. Lidia me regaló un pequeño cuaderno con tapa de cuero. «Para que siga escribiendo su historia», dijo. Salí con una maleta pequeña y la cabeza en alto. Clara me esperaba en la entrada con el auto encendido. Se bajó rápido al verme, me abrazó sin palabras y me ayudó a subir. En el camino no hablamos mucho. Solo me sostuvo la mano mientras conducía. Me llevó al nuevo departamento que había encontrado. Un piso modesto, luminoso, con una pequeña terraza donde pensé poner macetas con albahaca y jazmín. Al entrar, respiré hondo. El aire olía a pintura fresca y promesas. Clara me ayudó a acomodar las pocas cosas que llevé. Libros, algunas fotos, un mantel bordado que pertenecía a mi madre. Cuando se fue, me quedé sola por primera vez en mucho tiempo. Pero no era una soledad temida. Era una soledad elegida. El teléfono no sonó en días. Ni de Melanie, ni de Trenton.
Solo Eva me escribió un mensaje corto. ¿Puedo visitarte el domingo? Respondí que sí, que siempre. El domingo llegó con sol. Eva apareció con una torta de chocolate y un cuaderno. «Quiero que me cuentes más historias», dijo. Nos sentamos en la terraza, entre el perfume del jazmín recién plantado. Le hablé de León, de cómo conocí a su abuelo, de cómo fuimos felices con poco. Le hablé también de la biblioteca, de las mujeres que leían poesía en voz baja, de los niños que descubrían mundos en cada estante. Cuando el sol comenzó a caer, Eva sacó su cuaderno y me dijo: «Todo esto lo quiero escribir, pero con tus palabras». La miré largo rato, con ese orgullo silencioso que nace cuando una siente que algo valioso ha sido sembrado. Esa noche, después de que Eva se fue, me senté en mi escritorio y abrí el cuaderno que me había regalado Lidia. En la primera página escribí una frase simple, pero cargada de sentido. Soy Irene Olmedo. Viuda. Madre. Lectora. Sobreviviente. Y esta es mi historia, no la que me contaron, sino la que viví con cada hueso, con cada lágrima, con cada decisión. Apagué la lámpara. Afuera, el mundo seguía su curso. Adentro, yo comenzaba otro. El tiempo, cuando una ya no espera nada de él, empieza a comportarse como un animal manso. Ya no corre, ya no muerde, solo se acomoda al ritmo de quien lo habita. Así se volvió mi vida en los meses que siguieron, sin prisa, sin sobresaltos, sin la presión de complacer a nadie. Me despertaba temprano, no porque tuviera obligaciones, sino porque me gustaba escuchar el sonido de la ciudad antes de que se llenara de bocinas y pasos apresurados. Preparaba café en mi cocina nueva, que olía a madera tratada y azulejos recién puestos, y me sentaba junto a la ventana a ver cómo el sol se colaba entre las plantas del balcón. Allí, entre libros abiertos, macetas de albahaca y cartas sin remitente, empecé a tener a entender que no todo lo perdido pesa igual. La casa de antes, la de los cuadros y los retratos familiares, ya no me dolía. Era como una fotografía antigua, presente, pero lejana. Los rostros de mis hijos aparecían de tanto en los recuerdos, pero ya no como los protagonistas de mi angustia, sino como personajes secundarios de una obra cuya trama principal había cambiado. Clara seguía visitándome con frecuencia. A veces llegaba sin avisar, solo para compartir una sopa, o leer juntas algún fragmento de los diarios que comencé a escribir. Había algo en sus gestos que me recordaba a mí misma de joven. La manera en que fruncía el ceño al concentrarse. La paciencia con la que acomodaba las palabras al hablar. Eva también venía cada domingo, a veces con preguntas, otras solo con silencios que compartíamos en paz. A través de ella, comencé a ver un futuro que no me incluía, pero que tampoco me borraba. Porque había huella, había semilla, había eco. Una tarde de octubre, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía. Era una imagen de la lápida de León, la verdadera, la que yo había mandado colocar, rodeada de flores frescas y con una pequeña nota en papel reciclado que decía: «Gracias por no dejar que lo olvidaran mal». No había firma. Supuse que fue Eva. Tal vez incluso Clara. No importaba. Lo que importaba era que alguien entendía, que alguien había leído nuestra historia sin corregirla. Comencé a escribir con mayor disciplina. No ya como un ejercicio terapéutico, sino como una necesidad vital. Cada tarde me sentaba frente al cuaderno de tapas de cuero y anotaba pasajes de mi vida.
recuerdos sueltos, pensamientos que durante años no había tenido a quien confiar. No tenía la intención de publicarlo, ni de convertirlo en un legado. Solo quería dejar constancia, como quien clava estacas en un camino para no perderse. A veces, al terminar una página, alzaba la vista y me imaginaba a León sentado frente a mí, con una taza de té entre las manos, leyendo en voz alta lo que acababa de escribir. Lo veía sonreír, asentir, corregirme alguna palabra, hacer algún comentario irónico. No era una alucinación, era un consuelo, una forma de mantenerlo cerca sin necesidad de fantasmas. Una mañana cualquiera, mientras regaba las plantas, sonó el timbre. Era el cartero. Traía un paquete con remitente desconocido. Al abrirlo descubrí un cuaderno encuadernado artesanalmente, con las primeras 20 páginas escritas a mano por Eva. Había copiado pasajes de nuestras conversaciones, frases que yo le había dicho, historias que le conté. En la dedicatoria escribió: «Para que el mundo sepa que exististe, que fuiste muchas cosas, pero sobre todo, verdadera». Me senté en el suelo de la cocina a leer, con el cuaderno en el regazo y el corazón latiendo como cuando una escucha por primera vez su nombre en labios de otro. Lloré sin culpa, sin esconderme, sin hacer esfuerzos por detenerme. No era tristeza, era una forma de limpieza, una purificación silenciosa. Esa noche, al cerrar las persianas, supe que no me debía nada, que no quedaba pendiente más que vivir lo que restara con dignidad. No había reconciliaciones milagrosas, ni finales dulces. Melanie seguía sin hablarme, y yo había aprendido a aceptar que el amor no siempre regresa. Pero también entendí que hay amores nuevos, inesperados, que nacen cuando una ya se había resignado. Como el de una nieta que pregunta, escucha y guarda. Como el de una hija que vuelve sin pedir permiso. Como el de una misma, por fin, hacia su propia historia. Y así fue como, sin estruendo ni testigos, encontré paz. No la paz de los templos ni de las tumbas, sino esa otra, más humilde y más honda, que viene cuando una se permite decir: fui, dolí, resistí, y sigo aquí.